Y en todo caso tiene que ver con la cadena de tipo ácido graso que tienen algunos aminoácidos, por ejemplo, los aminoácidos básicos. Y entonces, esta propiedad que es propia, es muy específica de los ácidos grasos, fundamentalmente la cola grasa, no así la cabeza polar, hace que tenga una función muy importante en la membrana celular, ¿no? De tal manera que la unión de diversos fosfolípidos, como es que ven ustedes acá, donde las colas completamente hidrófobas no se acercan entre sí, pero también mantienen gracias Andy, mantienen una fase de separación entre la fase acuosa del plasma y del citoplasma, con la fase interna que es completamente hidrófoba de la membrana celular, ¿no? De tal manera que si pensamos en los fosfolípidos, que hacen esta unión de diversas macromoléculas para formar este empalizado de fosfolípidos, veríamos las colas apolares en la parte interna, las cabezas polares en la parte externa, y se repite el mismo patrón, pero inverso, invertido, en la parte interna de la célula, es decir, este sería el espacio plasmático, y el citoplasmático, donde decía yo ayer que las cabezas polares, esas que sí tienen hidrofilicidad, pero no se hidratan, solamente se acercan al agua, mantienen el contacto con el plasma y con el citoplasma, y el interior se mantiene completamente fuera de agua, ¿no? Completamente hidrófobo. Repele por completo cualquier molécula de agua. Que es importante porque decíamos ayer que las interacciones hidrofóbicas finalmente no permiten el colapso de macromoléculas, ¿no? Entonces mantienen una cierta separación, como veíamos ayer en las cadenas peptídicas, que aunque hay estas puentes de estabilización débil, como puentes de hidrógeno, interacciones iónicas, dipolos, en fin, Van der Waals, algunas muy fuertes como las covalentes, realmente la hidrófoba permite que se mantenga la separación entre las cadenas y que por tanto se lleve a cabo esta interacción débil de unión, ¿no? En el caso del modelo de membrana, que veremos cuando veamos fosfolípidos y cuando veamos lípidos, que es el modelo que habíamos platicado hace unos días de Singer y Nicholson del mosaico fluido, este que ven ustedes acá, pues lo importante es que además de eso, permite la interacción con otras macromoléculas. Por ejemplo, aquí está un modelo de membrana clásico que ustedes van a ver, perdón que es en inglés, no se me olvidó pasar al español, pero veríamos que hay proteínas que están incluidas en la membrana celular, es decir, ahí están como insertadas en la membrana, proteínas de membrana, cuya porción hidrófoba se mantiene en el interior para que sea como si fuera un fosfolípido, igualito, ¿no? La cadena hidrocarbonada del fosfolípido igual se mantiene en la cadena hidrófoba de los aminoácidos en esta porción, de tal manera que se tolera la presencia, pero insertada nada más, pero para que tenga movilidad. La hidrofobicidad le permite tener una separación y por tanto una cierta movilidad a lo largo de la membrana, por eso la fluidez de ella, ¿no? Y así como esta, que además tiene grandes porciones externas o internas y tiene además otros arreglos, otros adornos como carbohidratos para formar glicoproteínas o algunos lípidos con carbohidratos también glicolípidos. En fin, aquí son glicolípidos. Finalmente, todo este arreglo de interacciones, tanto de unión débiles como de repulsión hidrófobas, permiten la fluidez y la flexibilidad de la membrana celular o de las macromoléculas. Entonces permite este movimiento que decía yo, ¿no? Es el modelo de mosaico fluido, en el que no es rígido, no es estático, sino que todo el tiempo se está moviendo, ¿no? Permite se toleran, pero sin que se toquen, a expensas de la hidrofobicidad, y al mismo tiempo se estabilizan por los enlaces débiles, ¿no? Las fuerzas iónicas, los puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals que pueden tener interacción en las porciones polares, en fin, ¿no? Todo eso es importante, sé yo, justamente por la estabilidad, ¿no? Está muy rápido, no sé cómo se pone más lento, pero es una proteína que si podemos verlo en función de movimiento, veríamos cómo las cadenas de la proteína tienen flexibilidades, ¿no? Movimientos hacia un lado y hacia otro. Estos movimientos permiten a la proteína tener interacciones con otras proteínas o con carbohidratos, moverse a través de pequeños conductos como capilares, en fin, sin que se rompan. Si fueran rígidas como cristales, se romperían, ¿no? De tal manera que eso permite que las proteínas como esta tengan inclusive la posibilidad de exponer sitios o dominios específicos. Cuando veamos enzimas, veremos cómo la proteína cambia, es el caso cambia su conformación aquí,
para ubicar un centro de acoplamiento a través del movimiento de una cadena de su proteína. Y entonces ese movimiento es justamente gracias a que tiene puentes débiles, que sin embargo están estabilizados por ciertos puntos muy fuertes, ¿no? Como los covalentes, y se mantienen con cierta flexibilidad y cierta distancia gracias a las interacciones hidrofóbicas. A veces las interacciones hidrofóbicas inclusive protegen dominios importantes, como el caso de la hemoglobina, que protege el grupo hemo, porque ahí contiene hierro. Y si el hierro entra en contacto con el agua, se oxida. Y un hierro oxidado ya no sirve para nada. Tiene que estar listo para atrapar el oxígeno, pero sin que se oxide como tal. De tal manera que la porción que rodea al grupo que acopla al grupo hemo para la oxigenación tiene aminoácidos hidrofóbicos que no permiten que entre el agua como tal hasta allá y que vaya a descomponer. Entonces, todo es importante, ¿no? Las interacciones hidrofóbicas, los puentes débiles que acabamos de conocer, pues justamente para la función macromolecular y la estabilidad, no solamente de las macromoléculas, sino además, decía yo, de las membranas celulares, por ejemplo, ¿no? Con esto, chicos, pues hoy terminamos el repaso de la química general. Fue un paseo muy rápido, una barridita muy rápida de química general que ustedes ya conocen. Y entonces empezaríamos este primer bloque que ya va a tener todos en su poder. Insisto que no sé si puedo compartirlo por acá. Alguien dígame si puedo compartirlo por acá para que si alguien lo tiene de pronto. Sí se puede. En la opción de chat, arriba a la derecha, y luego de escribir un mensaje al pie de la carita, hay como una hoja con la esquina doblada. No Ya sé vi. si la... Ya Ajá. Ahí le sí. puede dar y donde hasta abajo dice su ordenador. Entonces ahí la puede buscar y la puede enviar. Ok, ya está. Ahí está. Se está cargando. Ahí está ya. Lo tienen todos ya en el chat, ¿de acuerdo? Gracias, Omar. Ahí está ya en el chat entonces. Por si alguien lo quiere antes de que la jefa lo difunda, pues ahí está también. Es el primer bloque que empezaremos a revisar y es justamente el bloque de agua, que con esto, este primer bloque ya damos inicio ahora sí al curso de bioquímica, porque este fue un preámbulo, fue un curso de preparación para el curso propiamente de bioquímica general, y ahora ya que hemos conocido cómo está formado el átomo, cómo funciona, las interacciones electrostáticas que lo gobiernan, para que haya interacciones entre dos átomos y se ionicen o se separen, se deionicen, y conocimos como un átomo que tiene unas propiedades como peso, valencia, carga electrostática, ahora vemos cómo migra para convertirse en un ion, ahora vamos a conocer cómo ese ion pasa la energía eléctrica para convertirse en electrolito o electrolito, en fin. A partir de esto empezamos con el agua y el temario que van a tener en su poder, el punto número 1 dice que describiremos las propiedades físico-químicas del agua, su composición, enlaces químicos, densidad electrónica, el calor latente de presión, calor específico, tensión superficial, o sea, las propiedades físico-químicas del agua, ¿no? En general. Para después, ya que las conozcamos, las apliquemos a la clínica durante la fiebre, en la hipertermia. Veremos cómo el agua es importante para la regulación de la temperatura corporal y particularmente para la protección de nuestro cuerpo. O sea, de tal manera que el agua, pues no solamente es un vehículo de transporte y además para deshacer moléculas en el caso de la solvencia, sino que además es una reguladora importante y protectora para nuestro organismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dudas, chicos, de lo que hemos visto ahorita? ¿No? No, por mi parte no. Ya no, doctor, gracias. Ok, gracias. Entonces, el primer bloque que vamos a empezar a ver, que es este de agua, que dice las propiedades físico-químicas del agua, antes de entrar a verlo, quisiera comentarles un poquito sobre el agua, porque no es nada más hablar del agua, me gusta siempre que se lleven un poquito de corolario cultural respecto a lo que vamos a ver en la materia. Entonces, algo de historia. Nunca me meto muy profundo porque ustedes ya tienen una materia de historia de la medicina que la van a abordar más profundo, más hermoso y mucho más completo de lo que podemos ver en la clase de bioquímica, ¿no? Pero entonces veremos el agua, esta que conoceremos en un recipiente como tal, pero a nivel molecular, de manera que vamos a desentrañar al agua a nivel íntimo molecular. Nos metemos con ella desde el punto de vista atómico, igual otra vez, revisaremos el átomo del agua, los átomos conforman la molécula del agua, y veremos cómo las subpartículas atómicas, los electrones que tienen lugar en los protones de la molécula del agua,
juegan un papel importante para que esas tengan sus propiedades físico-químicas. No nos meteremos más profundo como las fuerzas electrostáticas íntimas, estas cosas, ya no es el tema, eso es de física aplicada, pero sí nos quedaremos hasta este punto, hasta la interacción electrostática de las partículas subatómicas, ¿de acuerdo? Y hace muchísimos años, otro de los grandes pensadores tales de Mileto, en años más o menos 500 antes de la era cristiana, pensaba que el agua era el principio de todo, ¿no? Es decir, el elemento primario. De hecho, él acuñó el concepto de agua, ¿no? Por el vocablo griego, arge, de ahí viene el nombre de agua, que significa origen, ¿no? Principio, porque él decía que sin el agua no hubiera sido posible nada, ¿no? Así que sirvió para todo, ¿no? Y en todo caso, el pensamiento de la época es muy arcaico, no sabían cómo era el agua, ni cómo estaba formada, ni nada, pero pensaban que el agua era así, ¿no? El agua era como era primigenia, era la base de la vida y en consecuencia de la tierra concebida como esta forma, ¿no? Que viene la terraplanicie, en la que la tierra estaba suspendida en un gran océano de agua que le había dado lugar al nacimiento, es decir, la tierra había nacido del agua y la vida había nacido del agua y todos se lo debíamos al agua, ¿no? Ese era el pensamiento de aquella época, el año 500 de la era cristiana, ¿no? Otra vez pasaron muchísimos años hasta que el físico empezó a formularse preguntas respecto al agua, ¿no? Y él generó la teoría del flogisto. Y entonces, en el siglo XVIII, dijo que las propiedades de uno de sus componentes que no sabía cuál era, pero le llamaba el flogisto. Y entonces, él decía que el agua era el aire deflogistizado, el oxígeno. Y entonces se unía a una molécula que era el flogisto, que era el hidrógeno. Y entonces, esta hipótesis del flogisto prevaleció durante todo el siglo XVIII, parte del siglo XIX. Entonces no se sabía exactamente pues, qué es el agua, pues ha perdido algo y entonces se convierte en esta otra partícula etérea, acuosa, húmeda, que se llamará pues agua, ¿no? No sabían exactamente. Y sin embargo, uno de sus cercanos de la época, otra vez Antoine de Lavoisier, este francés que fue un fantástico químico, padre de la química moderna prácticamente, junto con los trabajos de su esposa, que hicieron una pareja formidable. Es uno de los pocos trabajos que ella era pintora y gracias a ella es que conocemos buena parte del trabajo experimental de Antoine, porque ella se dedicó a dibujar sus aparatos y lo que él hacía, las descripciones gráfico de lo que él hacía, una mancuerna maravillosa los dos, ¿no? Ahí está, su esposa, juntos hicieron los trabajos experimentales para la química moderna, ¿no? El detalle es que en esa época, pues, estaba trabajando con diversos elementos químicos, el agua. Y él era uno de los creyentes de que el flogisto no existía, ¿no? No era posible pensar que el aire se convertía en agua así nomás por nomás, ¿no? Porque perdía algo. Evidentemente, el aire también tenía agua, él decía, pero había que demostrarlo, ¿no? Y en todo caso, demostrar de qué estaba hecho el agua para luego demostrar de qué estaba hecho el aire y así poder decir que sí estaba inmerso en el ambiente también el agua, ¿no? La cosa es que sus trabajos le valieron las publicaciones, varias publicaciones en la Real Academia de Ciencias de Francia, de la cual además después él fue miembro, y no solamente fue miembro, sino fue jurado para aceptar trabajos de investigación que buscaban pues la seriedad, ¿no? El escrutinio serio de la ciencia en la Francia que estaba naciendo como aparato científico, ¿no? En el siglo XVIII, rumbo al siglo XIX. De hecho, sus trabajos experimentales consiguió separar las partículas elementales del agua en H y OH, y es gracias a él que el oxígeno se llama oxígeno. Él le puso el nombre de oxígeno, porque se dio cuenta de que cuando lo separaba el agua, se convertía en un gas que en cuanto tocaba elementos como metales, se les acoplaba, y entonces decía se oxidan. Él decía, esto es lo que se forma, que es el óxido, pues es un formador de óxido y por tanto es oxígeno. En medicina, como en la biología, pues todo lo que tenga el sufijo gena o gene significa formador. Por eso, cuando hablamos del principio, hablamos de los del principio genes, la formación del principio, ¿no? Los orígenes. Y en medicina igual, cuando pensamos en que algo se formó,
hablamos de los gen, ¿de acuerdo? Genes. Entonces, el oxi de óxido y genes, formador de óxido, fue una de las partículas que él demostró que estaba presente en el agua y que también estaba presente en el ambiente, en el aire. Y el otro elemento que aisló, después por electrólisis, le hizo pasar cargas eléctricas al agua y logró separar, entonces vio un oxidrilo y obtuvo otro gas que dijo que era el responsable de que el oxígeno se convirtiera en agua. Y a ese le llamó hidros, que significa agua en griego, y es formador de agua. Por eso el hidrógeno, formador de agua, ¿de acuerdo? Entonces, él fue el primero que identificó al oxígeno, identificó al hidrógeno, y además les dio los nombres que hoy en día conocemos, ¿no? El oxígeno e hidrógeno. Eso fue maravilloso, ¿no? Porque dio un salto cuántico a los conocimientos de la época, descartó por completo la teoría del flogisto y demostró que el agua, pues sí, cierto, estaba formado de algo ambiental, en todo caso el oxígeno, pero que no era el aire deflogistizado, sino que en todo caso el agua podía mezclarse con el ambiente si es que perdía esa propiedad de estar acuosa, ¿no? A través de la ebullición. Hubo un personaje de la época también, este hombre Paul Marat, que era otro científico, pero que no tenía el escrutinio serio ni el rigor científico de Lavoisier, y cuyos trabajos fueron rechazados no solamente por Lavoisier, sino por otros investigadores. Eso enojó muchísimo a Marat y se consideró un enemigo de la Academia de Ciencias de Francia, y particularmente Lavoisier, que era uno de los que habían calificado sus trabajos como de mala calidad y poca seriedad, y llevó a una rivalidad entre ambos, ¿no? Y entonces eso hizo que Magat, pues, que estuviera todo el tiempo enojado por los rechazos que recibía de la academia y particularmente de Lavoisier, ¿no? Lamentablemente, después de estos sucesos en los que se da el pleito científico entre estos dos personajes, tiene lugar la Revolución Francesa, ¿no? Y entonces, cuando estalla la Revolución Francesa, pues, se acordarán, aquellos que estaban del lado del imperio se consideraron sedicientes y entonces fueron considerados traidores, ¿no? Magat peleaba en el otro bando. Y entonces, cuando gana la Revolución Francesa y la corona se convierte entonces en una antítesis, se da entonces el enfrentamiento entre estos dos personajes, se invierten las cosas, Magat ahora tiene el poder para decidir sobre aquellos que consideran sedicientes, y entre ellos por Lavoisier, porque había sido además un personaje que se encargaba de la recolección de los impuestos de la época, además de que estaba a cargo de la ciencia en la Francia del siglo XIX, ¿no? 18, perdón. Y entonces eso hizo que, pues ahora que Magat tenía el poder, acusó a todos, en particular a Lavoisier, de ser uno de los traidores, y sin juicio previo, sin mayor defensa legal, lo decapitaron. Llevaron a Lavoisier a la guillotina y lo decapitaron como un traidor a la patria. Y fue muy lamentable porque todos los trabajos experimentales que hizo Lavoisier hubiera llevado a la Francia a un siglo XIX sin duda glorioso, de un avance científico importante, y que lamentablemente, pues, por rencillas científicas, académicas, por diferencias de este tipo, y no necesariamente porque fuera un traidor, que no lo era, al contrario, estaba en favor del progreso y de la ciencia, de la igualdad de las mujeres en la ciencia y en la tecnología, en la academia, en fin, era un hombre que estaba en favor de todo ello, pues lamentablemente fue decapitado, ¿no? Inclusive hubo pronunciamientos como este que leen ustedes acá, ¿no? De algunos de los grandes científicos también de la época, como Lagrange, que en realidad era Giuseppe Ludovico. Él también se lamentó muchísimo de la pérdida de este personaje a través de una rencilla académica y no necesariamente política, ¿no? Magat después es traicionado justamente por una de las seguidoras de su movimiento político, lo apuñala cuando él estaba tomando un baño porque tenía una enfermedad en la piel que lo obligaba a estar todo el tiempo con la piel humedecida y a dando baños para mantenerla refrescada. Entonces, este óleo maravilloso de Jacques David del siglo XVIII retrata justamente el momento culminante en el que la mujer que lo confronta para reclamarle porque había hecho estas acciones en pro de un ego personal y no necesariamente político, ni tampoco buscando la paz verdadera, pues lo apuñala en la bañera, y así termina la vida de este hombre, Magat. En fin, después de este breve corolario cultural para que hablemos de los átomos que conforman el agua y que sepan quién lo describió, Lavoisier, y quién les dio el nombre de oxígeno e hidrógeno, volvemos al temario. Y entonces, ya ahora que estamos arrancando ese primer bloque,
Vamos a ver brevemente la composición química del agua, que ustedes ya la conocen, ya la revisamos tanto en el curso propedéutico como ahora en el repaso de química general, ¿no? Y entonces retomamos que está formado por oxígeno e hidrógeno. Y en todo caso el oxígeno, que es electronegativo y es fuertemente electronegativo, decíamos que nunca logra completar su valencia, ¿no? La valencia como tal, sino que es una proximidad de enlace iónico o bien de puente de hidrógeno, ¿no? De tal manera que el oxígeno siente que siempre le falta un hidrógeno, siempre le falta un electrón para completar la valencia, siempre está carente. Entonces se mantiene como una molécula esencialmente electronegativa, aunque en la parte en la que acopla transitoria y débilmente el hidrógeno, se hace una delta positiva, ¿no? Y entonces, en esta secuencia en la que estamos viendo al oxígeno que sigue atrayendo electrones, veremos cómo ahora que es un dipolo en forma de molécula, pasa de átomo de oxígeno a átomos de hidrógeno a molécula de agua. Cuando estamos ionizándolo, se convierte en molécula de agua. Vemos cómo ahora, si la pudiéramos detener en el tiempo, porque está todo el tiempo, recuerden que los electrones están circundando y los hidrógenos también están circundando en la periferia del oxígeno, no está así estático, ¿no? Entonces, si pudiéramos tomar una instantánea y verla así en el tiempo, veríamos que entonces se establece como un dipolo, en donde la carga electrostática negativa, la delta negativa, es muy intensa en la parte del oxígeno, esta parte de acá, y la delta positiva es intensa, no tanto, pero sí es intensa, en la delta positiva, ¿de acuerdo? Entonces hay una carga electronegativa muy fuerte de este lado, electropositiva bastante buena, no tan fuerte como la negativa, pero fuerte, del otro lado, y en la parte central, en donde se da el enlace como tal, el puente de unión entre el puente de hidrógeno, el enlace iónico, se da una neutralidad relativa, porque es transitoria, ¿no? Solamente en ese punto de intersección es que hay una neutralidad en donde las cargas ni son positivas ni son negativas, sino que están neutras, ¿de acuerdo? Entonces veríamos cómo es un dipolo como si fuera un imán, en donde vemos dos polos, uno positivo y uno negativo, y una parte central relativamente neutra que es muy tenue, no hay una frontera como tal, ¿no? Porque no sabemos exactamente en qué punto será la neutralidad total, lo que se va haciendo semánticamente muy tenue conforme se va alejando de la parte de la neutralidad, ¿no? No existe, decía yo, una frontera como tal aquí en este punto, ¿no? Y entonces, si pensamos en cómo se forma, veríamos a la molécula, al átomo de oxígeno, que acopla estos dos hidrogenitos, porque tiene en todo caso 2 y 6 electrones, 2, 4, 6 electrones, y entonces veríamos cómo le faltan en teoría 2 que se los puede donar en teoría el hidrógeno, pero como no comparten la valencia acá, este primer enlace con el primer hidrógeno se hace muy estrecho. De hecho, la asociación entre los electrones va a ir de más a menos. El primero que se acopla, el oxidrilo, es muy fuerte y pues es un puente iónico. El segundo, el hidrógeno que se acopla, es menos fuerte y pues es un puente de hidrógeno. Y en todo caso podría acoplar acá otro electrón más porque no está compartiendo, siente que le sigue faltando. Podría acoplar otro electrón más acá para tener entonces 8 más 1, el noveno electrón, que le daría un siguiente átomo de hidrógeno para hacerlo a través de una fuerza de Van der Waals o un puente de hidrógeno, pero es muy débil porque está muy separado, ya no es tan intenso como los dos primeros, ¿no? De tal manera que podríamos tener mando mar. Ah, sí, perdón, entonces, como ella no está cumpliendo la regla del octeto, ¿no expulsaría al otro hidrógeno y intentaría quedarse todavía con 8? En el caso de acoplar un tercer hidrógeno, Sí, en ese claro, caso. sí, claro, el tercer hidrógeno que se acopla para formar el ion hidronio es todavía más inestable, no solamente porque es un enlace más débil, más transitorio, sino porque ahora tiene que competir con la nube de electrones de los dos hidrógenos primeros. Recuerda que la nube de electrones es la que da esta separación de más o menos 105 grados, ¿no? Es decir, imagina que en el centro de mi palma tengo al átomo de hidrógeno como tal. Aquí está en el centro del otro átomo de hidrógeno. Y entonces, la palma en completo sería la nube que no vemos del electrón. De la suerte que cuando llegan las nubes de los electrones, se topan entre sí y ahí está el ángulo de 105 grados. Si piensas en que están todo el tiempo circundando, ¿no? Voy a dejar un poquito.
están circundando al átomo de oxígeno. Entonces, cuando se acercan entre sí, chocan, pero es una repulsión que no permite que se colapsen como tal, sino que chocan, y en todo caso se repelen ligeramente. Y cuando estás circundando, entre más, es decir, tienes menos rango de movimiento. Si ya hay dos, acá en la periferia hay menos rango de movimiento de un átomo de hidrógeno con el otro. Si pones un tercero, aumenta el movimiento porque el rango de movimiento es menor. Es decir, es como poner una pelotita, ¿no? De un lado a otro, así, pac, pac. Cuando yo era niño no existían los videojuegos como los conocieron ustedes, ¿no? En mi infancia había, yo me acuerdo que mi papá, que es cirujano, mi mamá, que es dermatóloga, teníamos una especie de videojuego de la prehistoria que se llamaba, déjame recordar, el ping pong. Y entonces era una caja café con dos perillitas negras que conectaban a la televisión a través de un contacto UHF y se ponía la pantalla verde con una línea blanca en el centro y había un cuadrito, un cubito así, un cubito, y dos líneas blancas hacia cada extremo así. Entonces el cubito salía como si fuera una pelota de tenis, ¡pac! Y empezaba uno a mover hacia arriba y hacia abajo. Las perillas nada más permitían mover para arriba y para abajo. Entonces uno movía los palitos conforme iba la pelota pasando en la pantalla, ¿no? ¡Pac! 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 Pero llegaba un punto que cada vez era más rápido, ¿no? El rebote era cada vez más rápido y se ponía tan loco que el que perdía la pelotita, el cubito, pues ya había perdido el juego como tal, ¿no? Y bueno, eso hacía que se fuera cada vez más rápido el movimiento. Cuando hablemos en bioquímica de movimiento le llamaremos cinética, ¿de acuerdo? Entonces la cinética era cada vez mayor. Si pensamos en ese concepto de videojuego arcaico que estoy hablando, en el que es una sola pelota en una sola trayectoria que está jugando, ¿no? Ahora, si esa misma pelotita pudiésemos reducir a la mitad, por ejemplo, el rango de movimiento, pues sería mucho más rápido porque ya no tiene tanta rango de movimiento, ¿de acuerdo? Si lo hago más pequeño todavía, pues se pone sumamente rápido, ¿no? O sea que es igual. Entre más átomos de hidrógeno haya, la cinética a través de la cual se mueve el átomo de hidrógeno es mayor, ¿de acuerdo? Porque va a estar chocando con el otro átomo. Si ponemos un tercero acá, la cinética es mucho, mucho mayor. Y en consecuencia, no solamente es más débil, no solamente es más inestable el tercer hidrógeno, sino que la cinética ahora de los otros dos átomos de hidrógeno, eventualmente lo sacan, pero expulsado al exterior, ¿de acuerdo? Sale volando ese hidrógeno. De tal manera que tendríamos así una ionización de H2O que se convierte en OH más H, el hidrógeno, y eventualmente en H3O, que es el más inestable, ¿de acuerdo? Así en esa secuencia, H2O, HOH más H y H3O, que sería el ion hidróneo, ¿sí? ¿Concepto pregunta, Omar? Sí, ahora me queda más claro. Ok. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos el ion hidróneo, ¿no? Lo vamos a conocer de hecho. Y entonces, esa sería el resultante de moléculas del agua que estamos paralizando, porque en la realidad, perdón, estarían todo el tiempo en movimiento entre sí, ¿no? Pero veríamos aquí las moléculas de agua que en puntos determinados, igual transitorios, muy, muy débiles, forman puentes de hidrógeno que son muy, muy distantes entre una molécula de agua con otra molécula de agua adyacente, en la que el hidrógeno de pronto queda en contacto, queda en la proximidad del oxígeno de otro átomo de agua, otra molécula de agua, que forma entonces este puente de hidrógeno transitorio entre sí, mucho más separado que el puente de hidrógeno original que tiene el hidrógeno en el oxígeno. Pero que bueno, finalmente forma este puente, ¿no? Y si lo hace con esta molécula del agua, esta lo hará con otra más y habrá otra molécula de agua por acá que lo hará también con este otro lado, de tal manera que se forman finas redes de energía como tal, de puentes energéticos entre las moléculas de agua, ¿no? Entonces, así veríamos las nubes de electrones, vean, esos electrones están circundando todo el tiempo al oxígeno, ¿no? Entonces, esos electrones dependen del momento. Cuando los hidrógenos coinciden entre sí, y aquí está la nube de electrones que estoy circundando con el puntero, esta nube de electrones choca con la otra nube de electrones, se establece este ángulo de separación de más o menos 105 grados. Pero en todo caso, este se puede ir para acá, choca y se regresa, está todo el tiempo así, chocan y se regresan, y vuelven a chocar y se regresan, chocan y de repente dan la vuelta y se encuentran de frente.
Ya, así está todo el tiempo la molécula del agua. Claro, eso lo hace que sea todavía más inestable y eventualmente una molécula del agua que se acerca puede robarle el hidrógeno a otra molécula del agua, ¿no? Entonces dejarla como OH y luego volverse H3O, en fin, ¿no? Eso vamos a ver más adelante. Aquí es el ángulo de separación de que hemos estado hablando, 104, 106, más o menos 105 grados de separación. Es muy, muy variado, ¿no? Hay algunos autores que aseguran que son 104.5, hay quienes dicen que son 106. Para fines prácticos siempre hablamos de una media de 105 grados más o menos de separación. Depende mucho de qué método se haya utilizado para medirlo en particular. Pero esta nube de electrones, esa diferencia de distancia, pues también depende de la onda oscilatoria del electrón como tal. Recuerden que no es una onda completamente circular ni tampoco elíptica, sino que lleva una ondulación, ¿no? Es decir, cuando lo han medido en 104.5, quizás han agarrado el electrón en la curva interna hacia el núcleo y protón. Cuando lo han medido en 106, pues claro, quizás lo agarran en la curva externa antes de que dé la vuelta hacia adentro, ¿no? En fin, pero 105 grados es el estándar, ¿no? Si en el departamental les preguntan, pues tengan en cuenta nada más entre 104 y 106 grados para tenerlo como referencia, ¿no? Pero pues, más, es muy variable, insisto. En fin, y así veríamos cómo se forman entonces estas nubes de energía alrededor de la molécula del agua. Donde veríamos esto que no vemos, ¿no? Alrededor del hidrógeno, una nube que se forma de los electrones, del electrón en este caso, otra nube de carga electrostática negativa de electrón, y una carga electrostática negativa también aquí el oxígeno, ¿no? Claro, la carga positiva del núcleo está siendo atraída por el oxígeno y la carga negativa es la que estamos viendo aquí, que está cumpliendo una función importante para formar la nube como tal, que va a repeler, va a tener repulsión con el hidrógeno adyacente y va a mantener una cierta cercanía con el oxígeno, pero sin que colapse, y en todo caso lo va a estar circundando. Aún así, la carga electronegativa siempre es mayor del lado del oxígeno que la carga positiva que contienen los dos átomos de hidrógeno, ¿no? Porque no podemos competir los dos átomos de hidrógeno con la carga negativa de todo el resto de la porción delta negativa del oxígeno, ¿no? Pero así lo veríamos, ¿no? Esas son formaciones de nubes como tal que están formando cargas electrostáticas alrededor de la molécula del agua. Y entonces veríamos un campo electromagnético así, en el que se va haciendo esta graduación de la energía electromagnética, electrostática, alrededor de las deltas positivas, que son los hidrógenos, o la delta negativa, que es el oxígeno, ¿no? Para dar la formación del dipolo como tal, y una cierta electronegatividad, una cierta electroneutralidad, perdón, aquí en la parte donde se unen ambos elementos, ¿no? Tanto el hidrógeno como el oxígeno, una cierta electroneutralidad que, decía yo, es una frontera muy semántica, no existe realmente una frontera física como tal, que podemos decir aquí está el punto cero de la neutralidad, ¿no? Sino que se diluye hacia un lado y hacia otro. De aquí para acá es cada vez más positivo, de acá para acá es cada vez más negativo, ¿no? Pero no existe una frontera como tal para decir que es completamente negativo o completamente positivo. En fin, la molécula del agua tiene una propiedad importante que es simétrica. Si la tomamos así como referencia estática en la forma de H2O, que es como la conocemos, con su angulación de los 104, 106 grados de separación, veríamos que si la cortamos es completamente simétrica tanto en este eje, así, como en el eje transversal, ¿no? Es decir, veríamos como siempre tiene una simetría, que a diferencia de otras moléculas que vamos a conocer, pues no es así, ¿no? Siempre prevalece un lado más que otro. En cambio, la molécula del agua es bastante simétrica. Y es una ventaja porque le permite formar puentes que forman estructuras también muy simétricas, que vamos a ver más adelante. La simetría le da puentes que son importantes para la estabilización de las moléculas del agua. Ahora, es un pequeño chascarrillo de cómo la molécula del agua, en sus clases de química de Walt Disney, el joven Walt Disney, se inspiró, ¿no? Quizás encontró la forma de hacer cine para después para todos nosotros. En fin, aquí está la misma relación de la carga electrostática y vemos ahora la separación que existe entre la molécula del átomo de oxígeno y los átomos de hidrógeno. Ya les había dicho que un Armstrong más o menos es equivalente a un átomo, ¿no? Cuando hablamos de Armstrong es una separación, es una medida estándar que más o menos así para fines prácticos muy, muy, muy
poco detallados, diríamos que es más o menos un átomo de separación, ¿no? O sea, Armstrong es igual a un átomo. Entonces, si yo pienso que este átomo de hidrógeno, digamos que mide un Armstrong, si ven ustedes hay 0.94 Armstrong de separación entre el hidrógeno con el oxígeno. O sea, están casi un átomo separados, menos de un átomo, ¿no? El primer enlace es un poquito menos. El segundo es un poquito más cerca del átomo. El tercero es un poquito más todavía, un poquito más del átomo, ¿de acuerdo? Entonces, si ponemos aquí en medio otro átomo de hidrógeno, casi cabría, ¿no? No cabe porque es un poquito menos. Aquí sí cabría un átomo de hidrógeno y aquí definitivamente hasta estaría holgado un átomo de hidrógeno y luego hasta por aquí el tercer hidrógeno, ¿no? De allá que entre más se vaya ionizando el oxígeno, en el primer enlace con el primer hidrógeno es muy estrecho, es un puente iónico, el segundo enlace es menos estrecho, es un puente de hidrógeno, y el tercer enlace es un puente de hidrógeno sumamente separado, que permite entonces que sea menos estable y por tanto menos duradero en el tiempo, ¿no? Y no solamente con este hidróneo, sino con otras moléculas del agua. De tal manera que vean ustedes, aquí está la molécula del agua, con sus 0.9 de separación entre el primer hidrógeno, y cuando hace el puente de hidrógeno con otra molécula del agua, la separación es de dos átomos, de 2.037 Armstrong, ¿no? Aquí sería un átomo, aquí sería otro átomo, y hasta aquí está el oxígeno. Entonces, ese puente de hidrógeno que se hace entre una molécula del agua con la otra, no solamente es muy separado, es sumamente transitorio, es sumamente débil, se rompe sumamente fácil, de tal manera que, aunque sí mantiene una cercanía y una cierta rigidez de estabilidad de los puentes que se establecen, pues no son puentes muy fuertes que digamos, ¿no? Sino que se pueden romper fácilmente. Que es una ventaja, porque eso le da al agua la fluidez. Si fuese más estrecho, mucho más próximo y por tanto más rígido, el agua sería pues mucho más densa, mucho más dura, y no la veríamos como lo que es, como el líquido fluido, lo que lo veríamos quizás un poquito más viscoso, un poquito más denso de lo que es en realidad, ¿no? Entonces, la separación le permite dar la fluidez que es una característica del agua, ¿no? ¿Qué pasó, Mar? Dime. Ok, eso es lo que iba a preguntarle, que entonces la distancia que tienen las moléculas del agua es lo que le da sus características de viscosidad. Claro, claro, sí, sí. Bueno, si tienes el agua pura, si la viscosidad es a expensas de algo que está agregando, en todo caso es el ion o es la molécula que estás agregando, ¿no? Por ejemplo, sodio, ¿no? O cloruro de sodio. Y el agua de mar es un poquito más espesa, se siente esta viscosa, esta babosita, ¿no? Porque en todo caso, el sodio y el cloro que se están disolviendo en el agua, ahora lo hacen viscoso, tan viscoso que es lo que le da la sensación como de moquito, como de viscosidad. Igual si le pones carbohidratos, ¿no? El agua con azúcar se vuelve un poquito más densa, más viscosa. Pero el agua, para que tú pudieras ahora tenerla más densa, tienes que compactar las moléculas para que se aproximen entre sí. Y si tú las aproximas entre sí, las estabilizas. Y si las estabilizas, las formas un cubo de hielo. Esta rigidez dura como si fuera un metal, inclusive, ¿no? En el caso del hielo, es duro, ¿no? Porque las moléculas están muy cerca, muy compactadas, pero muy estables, ¿de acuerdo? Entonces sí aumenta la densidad como tal, quiero decir la rigidez, ¿sí? Sí, está bien, gracias. Ok. Bueno, esto me lo salto que es exactamente lo que estamos hablando, las nubes de electrones que se forman para formar el puente de hidrógeno entre moléculas del agua, pero el punto es que aquí está una ilustración simpática, ¿no? De cómo el oxígeno se une con otros hidrógenos, vean cómo dos oxígenos de dos moléculas del agua están teniendo interacción con los hidrógenos de otra molécula del agua y al mismo tiempo los hidrógenos de esta que se unió con este están siendo atraídos por oxígenos de otra molécula del agua y así se va formando esta fina red, ¿no? de interacciones entre moléculas del agua para formar una fina capa que literal es una malla de energías eléctricas, energías electrostáticas, ¿no? De tal manera que aquí están dos moléculas del agua. Eventualmente la proximidad no solamente forma el puente de hidrógeno entre este hidrógeno y este oxígeno, y aquí está magnífico porque está ejemplificado como de pronto el momento de el movimiento deja descubierto la alternativa y entonces el puente de hidrógeno transitorio. Cuando el hidrógeno vuelva a pasar, lo acelera
entonces romperá este puentecito que es transitorio, pero mientras aquí se estableció un puente hidrógeno, ¿no? Si de pronto es tan intensa la interacción, tan cercana, el hidrógeno de este puede migrar al otro átomo a la otra molécula de agua. Entonces, el ion hidróneo, aquí será sumamente inestable. Eventualmente este hidrógeno va a ser expulsado por sí mismo por los otros dos hidrógenos, porque es sumamente inestable, o bien se lo va a robar otra vez este oxidilo y lo va a recuperar para formar H2O. Entonces tendríamos así H2O, H más OH y H3O. En ese orden tendríamos las interacciones de la molécula del agua. ¿De acuerdo? Que ahí está, vean cómo dos de pronto se convierten ahí en ion hidróneo. Aquí están H2O, H2O, OH y de pronto H3O, que están todo el tiempo así, ¿no? En un movimiento dinámico, en donde los electrones del hidrógeno, pues aquí están nada más en un solo movimiento, pero estarían dando vuelta por completo hacia todo el átomo de oxígeno en un momento determinado y chocando cuando se encuentra con el otro, y están así circundándolo completamente, ¿no? Y en esos movimientos, pues la molécula del agua se está ionizando a sí misma con otras moléculas del agua, porque le roba el hidrógeno, y se deioniza por otras moléculas del agua que les quitan el hidrógeno o les quitan una parte, en fin, ¿no? Entonces, digamos, igual el H2O, que da lugar a H más OH de manera reversible, y H3O también de manera reversible, ¿no? En fin. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista atómico, aquí estaría la molécula del agua H2O con H2O, ahí están los electrones como tal, ya estamos desnudando la nube que no vemos, porque ahí está aquí presente nada más la nube, aquí está el electrón, aquí está el núcleo del hidrógeno, esta es la nube de electrones del oxígeno, entonces aquí estaría el núcleo también del oxígeno. Entonces cuando se acercan, de pronto le roba este hidrógeno para formar el ion hidróneo, H3O, muy inestable, insisto, y el ion oxidilo, que es completamente negativo, y entonces así están H2O, H2O, OH más OH y H3O, ¿no? Aquí están H2O, H2O, ion hidróneo con oxidilo, H3O que luego recupera este oxidilo por proximidad, u otro, ¿no? Cualquier otro que esté pasando de pronto junto a este. A veces tenemos un hidrógeno, es muy raro, pero de 55 de agua es hidrógeno. Es inmediatamente acoplado por otro oxidilo o otra molécula del agua, ¿no? Por eso es que es el agua que menos tiene el hidrógeno que menos tiene el agua. Una de cada 555 moléculas. Y aquí están los puentes de unión, puentes de hidrógeno, que son sumamente largos, son puentes muy largos, de cerca de 2 átomos, ¿no? 2 Armstrong. Entonces, este puente, con todo lo largo que puede estar, es importante porque, como hablábamos del mecate, la unión hace la fuerza. Así es que, aunque es muy largo y es muy inestable, la unión de muchos enlaces de este tipo en una fina red que se está tejiendo le da al agua una propiedad muy importante que se llama la tensión superficial, que vamos a revisar más adelante. ¿De acuerdo? Y además establece estos enlaces, vean ustedes, en los que se hace la pirámide tetraédrica, que es muy importante cuando hablemos del agua en estado sólido. Cuando estamos en la junten un poquito más para que se pongan más rígidos y una cierta cohesión, no solamente para que se hagan más rígidos y el agua no se ponga dura, ¿de acuerdo? Irónicamente, el agua es de los elementos que en lugar de que se ponga más densa, es decir, más pesada cuando está en estado sólido, se vuelve menos densa, es más ligera. Irónicamente, porque todos los demás elementos, cuando uno los compacta, los átomos suelen pesar más. El agua no. Cuando mientras más se compacta para ponerse dura, es menos densa, en parte porque queda atrapado aquí, espacios abiertos, completamente libres de lo que sea, que contienen energía. No contienen nada más que energía. Y sin embargo son cavidades neumáticas, como si fueran globos, pues, ¿no? Que por eso permiten que el agua flote. Vamos a hablar de eso más adelante. En fin, aquí están los puentes de hidrógeno que estoy hablando. Todos esos son ejemplos de puentes de hidrógeno que estamos hablando, que se forman entre las moléculas del agua. Soy muy repetitivo para que vean cómo se forman, pero se están todo el tiempo deshaciendo, no son inestables, son transitorios, son dinámicos, se forman, pero se deshacen, y todo el tiempo está ocurriendo en las moléculas del agua entre sí. Cuanto más con otra molécula que llega en contacto, como el sodio, como un carbohidrato, es sumamente seductor, es sumamente incitante a deionizarlo, ¿no? Si el agua está entre sí deiyonizándose, ponerle algo más es, wow,
yo quiero, ¿no? Yo quiero, además, quiero entre moléculas del agua como tal, y se ha simplificado solamente a los oxígenos en rojito, y aquí están los hidrógenos como tal, formando los puentes de enlace entre moléculas del agua. Cuando ya estabilizamos, que formamos el estado sólido, se forma esta pirámide de la que yo hablaba, ¿no? Donde hay un oxígeno que forma esas interacciones con esos hidrógenos con otros oxígenos, formando esta estructura que es una pirámide de 4, ¿no? Una pirámide tetraédrica que tiene esta forma de un triángulo como tal, así, de base inferior, que deja en el interior esta cavidad pues, neumática, pero no tiene aire, tiene energía. Y sin embargo, esta cavidad ahora le confiere que sea menos densa, por lo tanto flota. Por eso los cubos de hielo flotan y por eso aumentan el volumen. El agua aumenta una buena cantidad, cerca del 6% del volumen total. Lo vamos a ver más adelante, en parte porque quedan esas cavidades. Es una ironía, decía yo, porque se compacta, se queda duro, pero se distiende ligeramente, ¿no? Aumenta su densidad ligeramente, su volumen, quiero decir, ligeramente. Ahí están los puentes de hidrógeno, esta animación es igual, los puentes de hidrógeno que se están formando con otras moléculas del agua, particularmente en la estructura tetraédrica, que es muy estable, es muy simétrica gracias a la estructura de la molécula del agua como tal, ¿no? Una estructura transitoria, igual, porque depende del momento del electrón de los hidrógenos, y se forma y se deshace, y está todo el tiempo en dinamismo completo, ¿no? Esto es lo que son esas de tetraedro, porque es parte de, de la estructura química del agua en estado sólido que vamos a ver más adelante. Y mejor hablemos de la densidad electrónica del agua antes de que termine la clase de hoy. Esta densidad electrónica, entonces, habla del dipolo como tal. Cuando hablamos de la densidad electrónica nos referimos a las deltas. Entonces, densidad electrónica significa qué tan positiva es una cara, qué tan negativa es la otra. Y son las deltas positivas y las deltas negativas. Y recuerden que siempre es mucho mayor la electronegatividad comparado con la electropositividad. Lo que pasa es que la electropositividad es mucho más grande en cuanto a superficie. Si bien es más intensa la electronegatividad, la electropositividad es mucho más extensa en superficie. Entonces, es la única distinción, pero en ese sentido, la electronegatividad es mayor que la positividad, ¿no? Como un dipolo, ¿no? Ese dipolo que hace estos campos electromagnéticos de carga intensamente negativa y más extensa, pero no tan intensamente positiva, ¿de acuerdo? De los átomos de hidrógeno que están en el otro lado del dipolo. Y así estaría entonces la carga electrostática. Si pudiésemos medir el potencial electroquímico como tal, veríamos que el potencial electroquímico negativo, vean, es una pirámide enorme, es sumamente negativo, por eso atrae fuertemente a otras moléculas del agua. En cambio, las delta positivas, pues no es tan alto, pero sí es muy extenso. Si los ponemos aquí como encima de uno sobre otro para poder sumar las cargas electroquímicas positivas, veríamos que apenas se alcanzan la mitad de la electronegatividad, ¿no? Vean ustedes cómo queda hasta como por acá. La electronegatividad, la electropositividad, perdón, sería más o menos la mitad de la electronegatividad total del agua. De esta manera que digo, no es tan intensamente positivo, pero sí es extensamente positivo, es más extenso. Y sin embargo gana la electronegatividad de la porción delta negativa de la molécula del agua, ¿no? Es decir, la parte del oxígeno que sigue reclamando electrones para poderlos acoplar así, ¿no? Esta propiedad que acabo de decir le confiere al agua una característica que se llama polaridad. No me refiero a que sea un dipolo, sino más bien todo aquello que sea miscible en agua, todo aquello que podamos disolver en agua, el agua misma, diremos que es una molécula polar. Así ya llamaremos. Todo aquello que es soluble en agua, que es hidrosoluble, le llamaremos polar, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Que se llama molécula polar. A todo aquello que es soluble en agua, incluyendo el agua misma, diríamos que es polar y tiene que ver con la característica de un dipolo, pero particularmente porque es soluble en agua. ¿Ya? Sí, gracias. Bueno, pues, si no hay dudas, nos vemos mañana. No, perdón, el lunes o martes, ustedes me avisan. Yo estoy en la mejor disposición de que nos conectemos el lunes, a reserva de que quieran celebrar el día del estudiante universitario o trabajador universitario, no sé qué cosa es. Pues me avisa, por favor, a través de la jefa, me manda un mensajito y ya nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Doctor, ya se acordó y dijeron que sí, que podía dar la clase el lunes.
vi el temario también. Ah, muchas gracias, Ari. Gracias. Sí, También lo de nada. comparte. Como tenemos algunos visitantes, pues ya quieran tenerlo, pero a tu grupo, por favor, hazlo llegar. Bueno, entonces nos vemos el lunes y seguimos viendo las cualidades del agua. Vamos a ver el punto de vaporización, punto de ebullición, la tensión superficial, la capilaridad y todo aquello que tenga que ver con el agua. ¿De acuerdo? Gracias, chicos.